La despenalización del aborto en México. La Organización de las Naciones Unidas estableció el derecho internacional de los derechos humanos debido a que era necesario regular ciertas prácticas atroces en algunos países del mundo. Estas prácticas incluyen los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Aunque cada Estado es libre de ejercer su jurisdicción en el territorio que le pertenezca, el derecho internacional de los derechos humanos sirve para que aún dentro de esos Estados las personas puedan gozar de sus derechos humanos fundamentales. Si bien este derecho internacional no es una garantía absoluta, su validez sí resulta ser una exigencia para los Estados que componen la ONU, porque se trata de una cuestión de política pública internacional. Negar la validez de estos derechos podría violar algunos tratados internacionales. México es un país que se encuentra entre los 193 estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que tiene que reconocer la validez de este derecho internacional de los derechos humanos. Desde el Tratado de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad en 1968, se reconocieron como crímenes de lesa humanidad la violación y la esclavitud sexual. En la edición de 1998, una vez establecido el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, se agregó a los crímenes de lesa humanidad el embarazo forzado. El acontecimiento pasó desapercibido durante un tiempo hasta que en junio del 2019 el Comité de Derechos Humanos publicó la Observación General número 36, en la que dice lo que les leo a continuación. Los Estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. Por ejemplo, no deben adoptar medidas como penalizar los embarazos de las mujeres solteras ni aplicar sanciones penales a las mujeres que se someten a un aborto o a los médicos que las asisten para hacerlo, cuando se prevea que la adopción de esas medidas va a suponer un aumento significativo de los abortos peligrosos. Hasta el año pasado, en México, el Código Penal Federal no contemplaba punible el aborto bajo las 3 causales de exclusión: el riesgo de muerte materna, el embarazo por violación y las malformaciones fetales. Sin embargo, los diferentes estados del país tenían sus propias leyes para estas causales, siendo solo el aborto tras violación la causal aceptada en todo el país. Debido a que no existía una cláusula específica que considerara el aborto como no punible, los estados de nuestro país podían incluir en sus legislaciones particulares penas para las mujeres que se sometieran a un aborto voluntario y para el personal de salud que decidiera realizar o supervisar el procedimiento. La fuerza de la Observación General número 36 marcó un detonante para las actualizaciones en materia legal que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es así como los votos unánimes dieron lugar a la declaración de Luis María Aguilar, quien fue el encargado de anunciar la medida de despenalizar el aborto. Luis María dijo lo siguiente durante ese anuncio: nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo. Aunque se dictaminó que penalizar el aborto es inconstitucional, la realidad es que el único Congreso estatal que está obligado a modificar sus leyes es el de Coahuila, puesto que su artículo 196 quedó invalidado y deben hacerse, por lo tanto, modificaciones. Los otros estados, sin embargo, no pueden legislar en contra de la Constitución, por lo que se dice que el aborto se ha despenalizado en todo México. El papel que va a desempeñar el sector salud es muy difuso, porque no existe propiamente una declaración que proteja a quienes practicarán un aborto. Se realizaron muchas especulaciones al respecto, pero las palabras de la ministra Margarita Ríos le dieron un indicio al personal de salud de que iba a respetarse el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, con sus respectivas actualizaciones incluidas en la Observación General número 36. La ministra dijo: hablar de una idea de la vida sobrepasa el derecho y un tribunal constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones particulares y subjetivas, sino universales. El artículo 196 del Código Penal de Coahuila ha quedado completamente invalidado. Dentro de ese artículo se penalizaba a quien hiciera abortar a una mujer con su consentimiento, por lo que ahora el personal de salud en Coahuila no sufrirá consecuencias penales si ayudan a una mujer a abortar.
Ciertamente aún no se sabe cómo procederán los diferentes congresos estatales, pero las diferencias no pueden ser muchas, debido a que también sería considerado anticonstitucional. Arturo Saldívar menciona que si las autoridades de salud locales no atienden a las personas gestantes adecuadamente, éstas pueden presentar un amparo porque están protegidas por la ley. En la misma conferencia del 8 de septiembre dice que el Instituto de la Defensoría va a proteger a quienes participen en el proceso de aborto independientemente de las disposiciones locales, garantizando el acceso libre a los abogados. Esto significa que el personal de salud que practique un aborto no deberá ser sancionado penalmente. En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una demanda contra la reforma de la Ley General de Salud. En esta demanda se consideraba la objeción de conciencia de médicos y enfermeras como un atentado directo contra los derechos humanos. El 21 de septiembre del 2021 se reforzó que la objeción de conciencia de médicos y enfermeras era válida, pero no puede anular los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Al ser un derecho, el médico puede negarse en su individualidad a practicar un aborto debido a sus creencias personales, pero no puede pasar por encima de las leyes, puesto que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto. En este sentido, lo ideal sería encontrar un colega dispuesto a realizar el procedimiento. El aborto en México está despenalizado. La despenalización implica que el Estado ya no puede castigar penalmente el aborto y que por lo tanto ya no hay forma de denunciar a alguien por abortar. Se trata de que no existe una norma que prohíba a una mujer abortar o que en su defecto la castigue. La diferencia con la legalización es notable, puesto que la legalización implicaría la existencia de una norma que permita y autorice a una mujer abortar y se designe para este derecho el grupo de recursos económicos, físicos y humanos para garantizarlo. Bajo estos parámetros, el aborto en México aún no es legal. Sin embargo, recientemente ha estado circulando la orden de sacar de prisión a todas esas mujeres que fueron encarceladas injustamente por abortar. Y además, también ha salido un documento que nos muestra que cada uno de los estados de la República tiene ahora una clínica en la cual pueden acceder al derecho a decidir. Todas las mujeres pueden acceder a este derecho en una de las 32 clínicas que hay en todo México. Así que, como sea, ya no falta mucho.